la comunidad jurídica, la comunidad universitaria, la comunidad intelectual del Perú está de duelo por la muerte de un gran hombre como Javier Neves Mujica, ¿no? Y quería decirlo porque creo que es las cosas que Javier dejó, las enseñanzas que Javier dejó en muchos de nosotros perduran absolutamente, como a él le gustaba decir, sacado del libro Cartas a Teo, la correspondencia entre Van Gogh y su hermano Teo. El molino ya no está, pero el viento sigue todavía allí, ¿no? Es que una pena profundo dolor, valiosa que estamos perdiendo, Julio. Profundo dolor, porque Javier era un tipo integral en el sentido más exacto de la palabra, ¿no? También en cuanto a lo ético, pero un tipo integral en cuanto a su dimensión, ¿no? Y eso se queda con nosotros para siempre. Vamos ahora al tema y comparto tus sentimientos, Julio. Salió ayer el informe número 001-2021, que es el informe llamado Resultado de las acciones previas dispuestas por la resolución administrativa de 18 de noviembre, es decir, que tiene que ver con los incidentes que terminaron con la muerte de estos dos chicos y con innumerables heridos. ¿Cuál es tu opinión sobre el informe de 99 páginas que salió el día de ayer? Bueno, varias cosas, Nicolás, ¿no? En principio, es un informe bastante completo, es un informe bastante más político que jurídico en alguna dimensión, en algún análisis que podemos hacer de él, pero es un informe contundente respecto de algunos hechos que todavía no estaban lo suficientemente claros ni siquiera en la vía de la investigación preliminar en el Ministerio Público. Sin embargo, también, y hay que decirlo, es un informe tardío, un poco tardío, es decir, el Ministerio del Interior se ha tomado todo el tiempo que podía darle los plazos legales para emitir los informes, y eso creo que en circunstancias como esta, en la que se investiga el asesinato de dos muchachos a manos de la policía, no era necesario. Sin embargo, insisto, es un informe riguroso y contundente. Una de las cosas que nos revela es esta reunión que tuvieron todos los ministros en la sala del despacho del ministro del Interior el día 15, la madrugada del 15, es decir, poco después del asesinato de esos dos muchachos, ¿no? Todo el gabinete, el Consejo de Ministros, más el señor Merino, el usurpador, todos reunidos en torno a lo que venía pasando. Es decir, otro asunto muy importante del informe es el hallazgo de la cadena de mandos, claramente o no claramente, porque en verdad las actas daban cuenta de un desorden absoluto en el comando de las zonas donde ocurrieron los disparos, y además da cuenta el informe de una ausencia absoluta también de previsión de lo que fue la logística, es decir, con qué armas, con qué armamento llegó la policía, qué se disparó, ¿no es cierto? Se ha dado cuenta en las investigaciones con suficiencia que varios de los heridos y las personas afectadas fueron disparadas no solamente con balas de goma, ¿no? Con perdigones de goma. Entonces creo que es un buen informe, servirá seguramente en la vía de investigación preliminar, en la vía del Ministerio Público todavía, donde está la investigación. Esperemos que sirva para hallar responsabilidades administrativas también. Puntualmente, Julio, para resumir las conclusiones, primero fue un desmadre desde el punto de vista del mando, es decir, se mandó a la gente, a la policía, a la calle a contener una manifestación sin siquiera tener, en algunos casos, órdenes escritas. Órdenes escritas o haber distribuido logísticamente el armamento no letal, de no haber sido registrado, y además los planes operativos fueron cambiados sobre la marcha, los mandos o comandos fueron también modificados, es decir, hay un total desmadre, como tú mismo dices, ¿no? que se ve reflejado en además que es importantísimo, el documento señala ya con absoluta contundencia que
existió un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Eso lo dice claramente, era el segundo punto. O sea, por ejemplo, ahí se incluye la incorporación del Grupo Terna. El Grupo Terna es un grupo creado para pelear contra delincuentes, para infiltrarse, ¿no es cierto?, para actuar de civil y encubiertos, y son un grupo que actúa con mucha fuerza, pero que no está calificado, por lo que dice el informe, para enfrentar protestas sociales. No, claro. Y el informe critica el haber hecho uso del Grupo Terna para esto. Exacto, lo dice el informe también con contundencia y claridad. Hay un uso del Grupo Terna para infiltrarse en la masa de manifestantes y para desde allí provocar lo que finalmente provocaron, ¿no es cierto? Y no solamente eso, sino que además generar una serie de detenciones arbitrarias que en algunos casos dieron lugar a que personas fueran digamos, desprovistas de su libertad por varias horas, ¿no? Entonces, sí, hay una dimensión importante del informe que está referida a el uso de este Grupo Terna, ¿no es cierto?, el uso indebido, la actuación indebida del Grupo Terna, pero habla además, cosa que es importante, de quienes dieron las órdenes, ¿no? Por ejemplo, quienes dieron las órdenes para que estos cambios se produjeran, quienes finalmente se encontraban en las zonas donde se ocurrieron los disparos, quienes eran los mandos policiales en esas zonas, ¿no? Yo creo que el gran mérito de este informe es que puede finalmente establecerse cuál es correctamente la cadena de mandos y comandos en esas zonas críticas el día 14 y los días previos, ¿no? Hay dos asuntos finalmente bien puntuales. El uso de perdigones de plomo y de vidrio. El informe dice, no hay evidencia de que los manifestantes hayan hecho este tipo de disparos. Hay indicios de que fueron hechos por armas, por las escopetas perdigoneras de la policía. Ahora, la pregunta es, ¿fue una iniciativa particular, individual de quienes lo hicieron o es una práctica en la policía? Exacto. Tal parece, Nicolás, el informe no lo dice expresamente, pero lo sugiere, ¿no? Estas cosas no parten espontáneamente de la tropa de la policía, digamos, de los policías con un comando superior. Sino que parece, y esto también hay que investigarlo, será materia de la investigación también a nivel del Ministerio Público, que esta ha sido una práctica usual en la policía controlando manifestaciones, es decir, van con armas, en algunos casos hechizas, pero esto es consecuencia, Nicolás, de la falta de previsión administrativa. Esto que te decía, nadie sabía qué se llevaba o qué armamento se iba a usar, ¿no? Eso es finalmente lo que provoca este tipo de situaciones. Queda descartado, eso sí, que fueran los manifestantes quienes hubiesen ocasionado esas lesiones entre ellos mismos, ¿no? Eso también me parece que es importante y contundente en el informe.